Ya. Tenemos como 15 más para ir liberando en las charlas. Ya te digo. Caramelos de Google, yo me mato por los caramelos de Google, están buenísimos. Es que hasta los caramelos los hacen bien. ¿Vosotros has probado los caramelos de Google? No me han llegado. Cuando fuimos a la charla esta, cuando hicimos en Torre Picasso, las tostadas esta tenían. O sea, tiene, el color tiene los colores de Google. A la próxima me la pido, esta me da un puñado y al bolso. Yo la próxima voy a hacer eso, o sea, jamás había probado tantos sabores de la boca. Yo me quedé, quiero más. Y pues ya me voy a ir, ¿sabes? Ya me he quedado ahí, me llaman a hacer así y me saco. Ya que no hace nada el de Google por nosotros, le podemos decir que nos patrocine con caramelos. Sí, sí, joder, que se me ocurre, que está buenísimo, macho. Yo nunca más he poder. ¿A quién? Pendiente de escribirle, pero sé que va. Vamos empezando, ¿vale?
Bueno, pues empezamos ya. Hemos dado unos minutos de cortesía para los que llegan un poco tarde. Bueno, bienvenidos a todos. Lo primero, como siempre, pues agradecer a Telefónica que nos ceda sus instalaciones para poder realizar estos meetups, que la verdad es que son pues, de las mejores que hay en Madrid, ¿no? Como todos podéis observar. Y luego, pues bueno, al equipo de los meetups de Angular y Famous, a Juan Fran, a Félix y a Raquel, que llevan parte de la organización de todos estos meetups y así podemos juntarnos periódicamente y aprender entre todos un poquito más. El meetup de hoy, como sabéis, es de Famous y Angular, dos frameworks que se están poniendo de moda. AngularJS, yo creo que todo el mundo ya que está con el tema de JavaScript en Madrid lo conoce. De hecho, hace unos días hemos superado los 900 miembros en el grupo, lo cual ya quiere decir bastante. A ver si conseguimos que para cuando alcancemos los 1000, los señores de Google nos dejen un poquito de merchandising y los veré la semana que viene, así que se lo diré. Para los que no me conocéis, bueno, me llamo Gonzalo Ruiz de Villa, otros me conocéis porque he dado unas cuantas charlas en los meetups de Angular y en el de Famous, la única charla que ha habido también la di yo en su momento. Trabajo en Adesis, soy socio de Adesis, donde llevo 14 años para 15 y pues bueno, como sabéis todos, me gusta mucho lo de picar, programar y por eso estamos aquí hoy, ¿vale? Simplemente pues comentar que de cara a final de año y principio del siguiente pues ya tenemos algunos meetups o programados o medio programados. En concreto tenemos uno de AngularJS con Firebase, otro de Ionic, que es Firebase es, no sé si lo conocéis, es una plataforma que además compró Google recientemente, con lo que la van a potenciar bastante, que te permite que el backend sea un servicio. O sea, es un backend as a service, de tal manera que no tienes que ni provisionar ni infraestructura, ni servidores, ni nada, ¿no? Es mucho más sencillo todavía. Y tardas muy poco en tener un backend que pueda dar servicio a tu aplicación de front. Y luego la siguiente charla será la de, no sé si es antes o después, la de Ionic, que es un framework basado en AngularJS para desarrollar aplicaciones móviles. Y es un framework muy productivo, ¿vale? Y muy optimizado para esto. De hecho, la gente que ha desarrollado ese framework conoce tanto de Angular que algunas personas que desarrollaron ese framework forman parte del equipo core que está desarrollando ahora mismo Angular 2.0. Y luego, pues ya para la gente que está empezando con Angular, en febrero, finales de enero, tenemos una fecha fijada, pero igual se acaba moviendo. Tenemos programado un taller de AngularJS pues, para principiantes, una repetición del que dimos hace unas semanas. Entonces, yo creo que AngularJS todos sabéis lo que es, ¿no? O hay alguien que no sepa lo que es. Entonces, me salto la introducción de Angular. En cambio, Famous es un poquito menos conocido, aunque ya tenemos un meetup con más de 100 personas. Entonces, ¿qué es Famous? Famous es un framework para renderizar en la web, ¿vale? O sea, el objetivo de Famous es conseguir rendimiento, es un poco la obsesión del equipo de Famous, ¿no? Que sea súper eficiente. Luego, una de las cosas que es características de Famous es que las animaciones, la forma de escribir esas animaciones se va a hacer de forma imperativa, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en AngularJS mezclamos código imperativo en los controladores, por ejemplo, con código declarativo en las plantillas, en los templates, ¿vale? Pero en el caso de Famous, la orientación es puramente imperativa, ¿vale? Aquí tenéis una web de algunos ejemplos. Está muy pensado, ahora os comentaré por qué, para aplicaciones nativas, fundamentalmente aplicaciones de... ¿Hola? ¿Se ha ido? Ya ha vuelto, vale. Entonces, pues veis que tiene una posibilidad de hacer
No sé si veis algunos ejemplos, ¿vale? Son bastante suaves, funciona mucho con transformaciones de CSS3. Esta no me acuerdo cómo funcionaba. ¿Vale? Aquí pues tenéis combinaciones de animaciones. Entonces te permite en entornos web hacer este tipo de cosas, de animaciones pues bastante visuales, con un rendimiento casi como una aplicación nativa, ¿vale? El objetivo principal es reducir ese gap entre aplicaciones web, que podamos en un momento dado directamente en la web o en un contenedor web dentro de una aplicación nativa, conseguir esa sensación, ¿no? ese rendimiento, esos 60 frames per second, ¿vale? Entonces, a diferencia del enfoque que tiene en Famous, en AngularJS lo que estamos viendo es que las animaciones las hacemos con CSS3. Nosotros incluimos el módulo de animaciones en nuestra aplicación y definimos con CSS3 cómo queremos que sea la animación de un elemento que entra en pantalla, que sale en pantalla, que se reordena. Entonces, claro, esta es una animación un poco sencilla, digamos, ¿no? De un elemento que entra en pantalla. Este es el ejemplo típico que podemos tener en AngularJS, donde con estilos definimos una clase ngEnter que se va a aplicar cuando un elemento entra en pantalla. Y esto lo que hace es automáticamente, digamos, nos va a crear esta animación que nos cambia una opacidad de 0 a 1 en ese elemento, ¿vale? Claro, esto es muy sencillo, pero ¿qué pasa cuando queremos animaciones que sean un poquitín más sofisticadas? Algo que sea un poco más complicado. Pues se complica un montón, exponencialmente, ¿vale? Aquí una animación que es relativamente sencilla, donde queremos hacer un par de movimientos que jueguen con la opacidad o con la posición. Resulta que para definir los puntos de interrupción, pues tenemos todo esto, para que funcionen todos los navegadores. Y esta no es una animación complicada. En los ejemplos que hemos visto, las animaciones han sido ligeramente más complicadas. Hacer eso con CSS3, pues eso, ¿te gusta hacerlo? Pues más de uno diría, no. Es complicado, es complicado. Claro, ¿cuál es el problema de las animaciones con CSS3? Es muy pesado hacerlo así, cuesta mucho, ¿no? Luego, además, el código está súper repetido. Tenemos que meter muchísimos prefijos. Bueno, tenemos tareas en Gulp o en Grunt que nos pueden añadir los prefijos, que nos quitan algo de trabajo, pero sigue siendo bastante pesado. Luego, estoy seguro de que todos os habéis enterado de lo que hacía esos estilos. Imposible. Imposible. O sea, te cuesta. Encuentras algo complicado, de un vistazo es incapaz que entiendas en qué consiste la animación. Tienes que detenerte, fijarte en cada una de las líneas, vamos a los keyframes, vamos a no sé qué. Cuesta, ¿no? Claro, el problema es que el enfoque de CSS3 también es declarativo. Y definir animaciones de manera declarativa es complicado. Y eso es lo que la gente de Famous, desde un principio, cogió y dijo, no, vamos a utilizar una aproximación radicalmente distinta, que es definir las animaciones con código, ¿vale? De forma imperativa. Además, en el momento en que los definimos de esta manera, pues yo te genero un DSL con unos artefactos nuevos que te ayudan, unos conceptos nuevos que te ayudan a definir esas animaciones. De tal manera que puedas combinar cosas, concatenarlas. Y además ellos se centran mucho en el rendimiento. Pues ahora veremos luego algunos ejemplos, pero lo que puedes hacer además con Famous muy fácilmente es combinar muchas animaciones. Unas serán muy vistosas, muchos fuegos artificiales, y otras veces pues querrás animaciones que sean sutiles, que afecten a pequeñas piezas, ¿no? Y querrás combinar todo eso y además no perjudicar el rendimiento, ¿vale? Y eso es lo que consigue Famous, no perjudicar el rendimiento, sino que todo vaya a esos 60 frames per segundo,
¿vale? Esos 60 fotogramas por segundo que queremos para tener animaciones realmente fluidas. Entonces, aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de una animación para mover un valor de algo por la pantalla. Nosotros podemos tener aquí el generic sync que veis por aquí. Es un listener que tiene Famous para conectarte a distintos eventos y que luego a partir de ahí tengas un único flujo de información. En este caso, pues me estarían conectando al ratón, a poder tocar cosas o incluso a hacer scroll sobre la pantalla. Y cuando se me actualiza la posición del ratón o toco la pantalla y me muevo, hago un scroll, ¿vale? Lanzamos una secuencia de eventos, ¿no? Como funciona Famous es con pipes de eventos que van conectando. Entonces tienes algo que lanza eventos y otro que escucha y acabas generando transformaciones en pantalla, ¿no? con una forma muy reactiva, ¿vale? Supongo que antes o después también hablaremos de otros frameworks nuevos que están saliendo como React, no sé si en el Meetup, pero esa filosofía reactiva de pipes de eventos, pues es muy, no sé si habéis trabajado con Gulp para construir, pues esa idea, ¿no? Y al final acabas seteando un poco la posición en otro sitio. Entonces, esa filosofía, ¿vale? Lo que permite a Gulp es, lo primero, al final, trabajar con CSS3 para hacer estas transformaciones. Si no trabajásemos con CSS3, esto iría lento, ¿vale? Aplicamos transformaciones CSS3, tanto de traslación, como de rotación, como de escala, ¿vale? Y además, lo que hace Famous es esas transformaciones, cuando sabe qué tiene que hacer con un elemento, se conecta al Request Animation Frame. Y en ese momento es cuando dice, ahora lo que tienes que pintar es esto, ¿vale? El trabajar, no sé si conocéis el Request Animation Frame, pero todos los navegadores modernos lo tienen. Básicamente es un callback. Tú puedes registrar un callback que se va a ejecutar 60 veces por segundo, cuando la pantalla puede refrescar. Y ahí pues tienes 16 milisegundos para hacer tus tareas. Entonces, si lo haces en ese momento, pues eres capaz de... y además no modificas mucho el DOM para hacer repintados, ¿vale? Si tú el trabajo lo haces fuera del DOM y escribes algo en el DOM inmediatamente, consigues esa fluidez. Entonces, lo que hace Famous al final es, tenemos estos artefactos que os he comentado, pues, que son el conjunto de transformaciones de pues, desplázame esto para allá, rótamelo, esto me lo pones más para adelante, más para atrás. Eso es al final álgebra matricial, eso es multiplicar matrices en un espacio 2D, un espacio 3D, que son cálculos muy sencillos, ¿vale? Y en cada Request Animation Frame lo que hace es multiplicar todas esas matrices y establece en la capa final el style con CSS3 que define cuál es la transformación a aplicar sobre cada uno de los elementos, ¿vale? Y o sea, la idea es bastante sencilla, porque es eso, multiplico matrices y lo traslado al DOM, pero no pregunto nunca nada al DOM. O sea, realmente yo tengo una representación interna de ese DOM que tengo, ¿vale? Y luego escribo. No pregunto al DOM dónde están las cosas. El DOM es algo donde escribo, ¿vale? Este tipo de filosofía es el que utiliza algunos frameworks, yo os digo, como React o OM. Entonces, claro, una de las cosas que tiene Famous al final es que es 100% JavaScript, ¿vale? ¿Qué quiero decir con JavaScript? Que pues, básicamente tú tienes que definir un contexto, que es donde vas a tener tu aplicación de Famous, ¿vale? Y a ese contexto le vas añadiendo los distintos elementos. Por ejemplo, pues una superficie. Las superficies van a ser los elementos donde al final acabas volcando DOM final, el HTML que quieres que se pinte, o más adelante o SVG o lo que te toque en cada caso. Por ejemplo, como os decía, para que las cosas funcionen bien, yo me creo con JavaScript pues un arbolito que simula una especie de DOM. Entonces, si tengo mi contexto y tengo una capa que contiene un trozo de HTML, un formulario, una imagen, la quiero mover por la pantalla, en vez de actuar directamente sobre la superficie que contiene ese HTML, coloco por el medio
un modificador que ejecuta esas transformaciones. Y sobre este modificador, que al final lo que tienes internamente es, de forma sencilla, un array de transformaciones, ¿vale? De rotaciones, nosotros vamos trabajando sobre este y cuando llega cada request animation frame, lo que hace es, esa transformación lo aplica sobre la superficie. ¿Vale? Si tuviésemos un árbol más complicado, lo que va haciendo es cada elemento, que al final está representado por una matriz, lo multiplica. Al final son cálculos muy rápidos, multiplicar 4 matrices. ¿Vale? Y seguro que cuando saquen el SIMD, este de Single Instruction Multiple Data de Intel, que te permite hacer cálculo lineal en paralelo, todavía irá todo mucho más rápido, cuando los navegadores empiecen a tener todo ese tipo de cosas y los dispositivos también. Entonces, al final, nosotros tenemos un conjunto de transformaciones que vamos modificando y en cada iteración, en cada tick, se multiplica todo eso y se traslada sobre cada capa. Y cada capa, entonces, recibe una transformación CSS3, solo la transformación, no la animación CSS3, solo la transformación donde dice tu nueva posición es esta, tu rotación es esta de aquí, tu perspectiva es esta de allá. ¿Vale? Entonces, al final, lo que acabamos es definiéndonos un árbol con JavaScript, 100% JavaScript. ¿Vale? Y luego, al final, ese árbol que hemos hecho con JavaScript, que al final acaba teniendo las superficies, que es lo que tiene que pintarse realmente en pantalla, lo que contiene el HTML final o el SVG, o incluso un Canvas en un momento dado con WebGL, que están trabajando en ello. ¿Cómo se pinta esto en el DOM? Pues cada superficie, aunque nosotros en el árbol anterior que vimos por aquí, tengamos superficies por aquí o superficies por aquí, quedan a un mismo nivel. O sea, como se reflejan en el DOM, si mirásemos, luego cuando veamos algún ejemplo y miremos el DOM, nosotros tenemos una capa, que es la contenedora de mi aplicación de Famous, y luego todas esas que estaban colgando en distintos sitios del árbol están a un mismo nivel, porque ya no hace falta tener esa estructura en el DOM y que el navegador trabaje con ellas, sino él hace ese álgebra, calcula las propiedades de cada capa y las coloca todas a un mismo nivel. Entonces, claro, para el navegador a la hora de renderizar es mucho más sencillo porque tiene un DOM mucho más plano, sin dependencias entre ellos, y además está trabajando con transformaciones de CSS3 que puede tirar directamente la tarjeta gráfica y que la tarjeta gráfica las va a hacer a toda velocidad. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona Famous? ¿Vale? Lo pongo en rojo porque nos está rompiendo mucho lo que tenemos visto con Angular. No hay HTML. Nosotros, muchos venimos de Angular. ¿Dónde está el MVC? Aquí no hay MVC por ningún sitio, ¿no? Entonces, luego también nos gusta mucho el DOM. O sea, el HTML está muy bien para presentar estructuras jerárquicas. Pero en otro lado, dice, no, constrúyetelo todo con JavaScript puro y duro, ¿vale? Y luego, ya veremos, pero en Famous no utilizas DOM, utilizas una semántica distinta. Tienes superficies, tienes modificadores, tienes transitionables, que son objetos que te representan un valor que puede cambiar con el tiempo, ¿no? Entonces, hay una semántica distinta. ¿Cómo combinamos todo esto? ¿Vale? Entonces, claro, las primeras versiones de Angular y Famous, cuando intentaron la gente conjugarlas, pues eran dos galaxias que colisionaban con efectos catastróficos, ¿vale? Y por eso hubo unas declaraciones bastante agresivas de la gente de Famous que no le gustaba nada Angular, que no lo veía, que nunca iban a poder funcionar, ¿vale? Que luego se corrigió a sí mismo, ¿vale? Pero realmente esto fue en las primeras presentaciones de Famous lo que pasaba. Entonces, recapitulemos un poquito sobre Famous y cómo encaja con lo que sabemos de AngularJS. Claro, si no hay HTML, ¿cómo AngularJS tenemos el punto de entrada que es HTML? ¿Cómo encajamos esto? ¿Vale? AngularJS lo que hace es, necesita un HTML y con las directivas lo que hacemos es enriquecer ese comportamiento del HTML, ¿no? Al añadir directivas estamos enganchando muchos comportamientos. Y luego tenemos una aproximación al problema que es la opuesta, ¿vale? Pero queremos combinar los dos frameworks porque AngularJS tiene unas potencialidades tremendas que nos sirven, que nos hacen muy productivos, pero es muy débil en la parte de animaciones. En cambio, Famous
es todo lo contrario. Podemos hacer unas animaciones fantásticas, pero no tenemos MVC, no tenemos inyección de dependencias, no tenemos todas esas cosas que nos gustan mucho de AngularJS. Están especializados. Entonces, ¿cómo podemos combinarlos? Entonces, para combinarlos, lo que querríamos, ¿qué sería? Pues mantener el rendimiento de Famous. Eso es una cosa que no queremos perder. ¿Vale? ¿Qué más? O sea, el data binding de AngularJS, que nos encanta. ¿Vale? Unas cosas, sí. No nos cansamos. Queremos usar las directivas de AngularJS. No quiero crear todo eso desde JavaScript. ¿Vale? Y queremos utilizar incluso componentes de terceros de AngularJS y que funcionen bien en su sitio. Pero además, queremos usar componentes de Famous, incluso componentes que en un momento dado puedan desarrollar terceros. ¿Vale? Entonces, los señores que han desarrollado la librería que vamos a ver ahora tuvieron todo esto en cuenta y dijeron, pues yo no me corto y lo voy a abordar todo a la vez. ¿Vale? Ah, y algo más todavía. Minimizar el esfuerzo conceptual. ¿Vale? Lo que os decía, el CSS3 es muy difícil de entender y lo que queremos además es que lo que sea de Angular, que sea de Angular, lo que sea de Famous, que sea de Famous, pero más o menos hablar en cada framework con su propio lenguaje e intentar mezclarlos no justo, ¿vale? Pero sí poder trabajar cada uno con su lenguaje, ¿vale? Entonces, al final, pues bueno, aquí llegaron los chicos que hicieron el Famous Angular, al estilo Superman, ¿vale? Y entonces, cuando empezaron a pegarse con este gran problema, ¿vale? Lo que pensaron fue, vamos a ver, nosotros en Famous tenemos lo que llaman el render tree, que es esa estructura. Tenemos, en esta capa yo arranco mi aplicación de Famous. Y de esta capa yo cuelgo transformaciones, cuelgo vistas o superficies, y todo eso funciona. Y es una estructura de árbol. Entonces, inspiración, árbol, 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 el HTML se parece a un árbol. Punto 1. ¿Vale? Y dijeron, vale, pero yo tengo un pequeño problema y es que no puedo utilizar directamente una directiva tal cual al uso, digamos, con la función. Entonces lo que dijeron, y si para combinarlos creamos un paso adicional de compilación en el framework, en AngularJS, para que prepare el entorno de Famous, ¿vale? Entonces, como AngularJS tiene un compilador de directivas, ¿qué tal si con las directivas de AngularJS somos capaces de coger las distintas piezas en el HTML y reconstruir la aplicación de Famous? El árbol, que es la única parte de Famous, digamos, que es jerárquica, que de forma declarativa puede tener sentido definirlo. ¿Vale? Lo que no queremos definir de forma declarativa son las animaciones, cómo es una transformación. Pero lo que es la relación, la jerarquía, tiene sentido, porque es que estás construyendo un JavaScript que se parece a eso, cuando haces una aplicación de Famous normal y corriente. Entonces, lo que dijeron fue, pues vamos a crear unas directivas específicas de Famous, ¿vale? Que me cree ese árbol a partir de los scopes. Entonces, lo que va haciendo es, la librería se va recorriendo sus propias directivas, que empiezan por FA, guión, lo que sea, ¿vale? Y lo que va haciendo es, a medida que va haciendo los scopes, pues va lanzando eventos hacia arriba, para decir, oye, yo estoy aquí, soy un hijo, ¿vale? Y soy una pieza de Famous. Entonces, soy un modificador, soy una superficie, ten en cuenta que estoy por aquí, y colócame donde tengo que estar, ¿vale? Entonces, en su momento, bueno, dimos una charla bastante ligera de directivas y os hablamos cómo se compilan las directivas. Algún día tocará hablar de cosas más complicadas de directivas, si no nos pilla antes Angular 2.0, pero una de las cosas que tienen las directivas es que tienen varios pasos. En la charla que dimos, digamos, la versión sencilla, pero realmente hay varios pasos. Hay una función compile que te permite modificar el DOM, que esa, digamos, no hace, pero luego tú tienes dos funciones, una que se llama prelink y otra que se llama postlink. Cuando AngularJS va recorriendo el arbolito y llega a un nodo, mira el código HTML
y ejecuta una función prelink donde puede hacer ciertas tareas. A partir de ahí continúa mirando los hijos, ¿vale? Y cuando ha terminado, digamos, de analizar todos los hijos y sube hasta arriba, lanza la posición postlink. Entonces recorre el DOM de esa forma. Entonces baja por aquí, primero lanza el precompile de A, el precompile de B, el precompile de C, el prelink, perdón, y luego el postlink de D, el postlink de E, y aquí ya lanza el postlink de B. Entonces, con este mecanismo, ¿vale? Lo que consiguieron ellos es decir, vale, yo cuando estoy aquí en el prelink o en el prelink de A o de B, registro un evento. Me registro, coloco un listener al evento. Y cuando hago un postlink, digo, oye, yo ya estoy listo. Que estoy aquí, ¿vale? Entonces, cuando lanza un evento hacia arriba, estos dos señores ya sabe que tiene estos hijos y empieza a construir el árbol de Famous. O sea, lo que haríamos de manera declarativa con JavaScript, lo construye él, de manera manual, recorriendo ese arbolito, ¿vale? De manera automática, perdón. Y de esa forma, él es capaz de crearse su aplicación de Famous con una estructura que hemos definido, luego veremos algunos ejemplos, de manera declarativa, que es lo único que queremos de Famous que sea declarativo, ¿vale? La estructura del árbol. Entonces, pues, por ejemplo, una cosa tradicional que haríamos con Famous pues es, yo me creo una vista, me creo una superficie y a la vista le añado la superficie, ¿vale? Una vista donde puedo hacer transformaciones, tengo agregadas superficies. Entonces, la creación de todos estos elementos, tradicionalmente, y al final la forma de meter un HTML es muy manual, ¿vale? Y esto, aquí yo no estoy hablando de las animaciones, que es lo que quiero controlar fino. Esto es definir de manera imperativa una estructura. Y para esto el HTML funciona muy bien. Pero además, como bonus, ya tenemos el data binding de AngularJS que nos gusta tanto, ¿vale? Esto ya está bindeado, ¿vale? Entonces, esto lo definimos y esta es la sintaxis que tienen las directivas de Famous Angular, ¿vale? Entonces, con esto, ya lo que hemos conseguido, con esta forma de renderizar que tiene la librería, integrar la librería de Famous con la de Angular, ¿vale? Podemos usar ya el data binding, ¿vale? Y nos ayuda luego, cuando veamos animaciones, a separar esas responsabilidades. Podemos utilizar nuestras directivas dentro de una aplicación de Famous. Esa problemática que teníamos antes ya está resuelta. Puedes organizar todo tu código con Angular, puedes tener tus pruebas unitarias, tienes tu inyección de dependencias, todo eso lo mantienes, ¿vale? Pero se encontraron también con otro problema. Yo creo que el digest, no sé si lo conocéis todos, ¿vale? Es AngularJS, cuando tenéis en el scope unos datos y modificáis ese dato, se actualiza la pantalla. Eso es porque, digamos, detrás de cada event handler se lanza automáticamente un ciclo de lo que llaman ellos digest, que básicamente es un dirty checking, una comprobación sucia, que tiene una copia del scope antigua, tiene la versión nueva y va comparando todos los valores y si detecta que hay algún cambio, pues informa al listener de turno pues para que actualice la pantalla, o si tú tienes declarado un watch, un $watch en tu controlador, pues el listener que hayas puesto por ahí te lo invoca, ¿vale? El problema es que eso es lento. De hecho, uno de los errores habituales al principio de Angular es meter mucha información en el scope, información que no es necesaria, que no aparece en pantalla. Y eso lo que hace es que tu aplicación vaya lenta, porque está haciendo esas comprobaciones sobre toda esa información que no tiene ningún efecto real en pantalla, pero tiene que hacer la comprobación, tiene que visitarlo, cada propiedad, y ver si ha cambiado o no. Entonces, eso es lento, ¿vale? Puede ser lento y nos puede perjudicar en el rendimiento. Claro, si nosotros utilizásemos el ciclo de digest de AngularJS para integrarlo con el tick que va teniendo Famous, que lo hace 60 veces por segundo, con el request animation frame, tienes un problema, porque el digest es muy fácil que acabe durando más de 16 milisegundos. Y aunque durase menos de 16 milisegundos, que es un segundo partido por 60,
si te dura 8 milisegundos o 10 milisegundos, te queda muy poquito tiempo para hacer algo en la parte de Famous y calcular las nuevas posiciones de los elementos en pantalla, ¿vale? Entonces, lo que dijeron es, no, el digest no lo vamos a usar. Digest está muy bien cuando pues, tú haces algo en pantalla relacionado con Angular, cambias un input o tal, y quieres que ocurra el double binding, que hace uso del digest, o llega una petición Ajax y tienes que actualizar cosas en pantalla y entonces te lanza un digest. En esos momentos está muy bien, pero en el resto del trabajo que tienes que hacer no hay que usarlo. Queremos desacoplar lo que es la parte de Famous de la parte de Angular y que sean como dos motores independientes, ¿vale? Que tengan los ciclos distintos. Entonces, lo que ocurre también, lo que han hecho es que cuando Angular, con el ciclo de digest nativo de Angular, puede comunicar algo a Famous. Pero es una comunicación siempre unidireccional. O sea, desde Famous no vuelve para atrás de manera natural, ¿vale? Si queremos desde un callback, por ejemplo, de Famous, hacer algo en AngularJS y lanzar un digest para que se repinten cosas en pantallas controladas por Angular, vamos a tener que lanzar un $digest de manera explícita. Porque de la otra manera, si cada ciclo de AngularJS hiciese un trigger hacia el otro lado, tendríamos un problema. Por ejemplo, pues, no sé, informando de las posiciones de un elemento en pantalla, ¿vale? Entonces, lo que hace, como está montado el framework, esto es importante porque si no nos podremos equivocar en algún momento dado, es AngularJS comunica automáticamente a Famous, pero al revés no ocurre, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto está muy bonito, pero seguro que algo queréis hacer, ¿vale? Entonces, he traído 3 demos pequeñitas, ¿vale? Para ver cómo funciona realmente esto, ¿vale? Entonces, bueno, veis que esto es el data binding tradicional de AngularJS, ¿vale? Entonces, si me abro la aplicación por aquí, ¿vale? Bueno, aquí muchas... bueno, es que parece más complejo, tiene algo más, ¿vale? ¿Vale? Algunas animaciones un poquito más. Es que mucho código para tan poca cosa. ¿Vale? Entonces, bueno, yo no tengo mucho gusto, así que las animaciones, los ejemplos que traigo son muy feos, ¿vale? El día que use diseñadores para mis presentaciones será un poquito más bonito, ¿vale? Entonces, aquí básicamente en esta aplicación que está controlada por Angular, lo que hago es, si os dais cuenta, es concateno animaciones, amplío la primera y luego traigo, digamos, la información del que ha puesto el bind y luego saco su vídeo. Son 2 animaciones que están concatenadas. Hacer eso con CSS3 es muy complicado. En cambio, hacerlo con Angular y con Famous combinados es relativamente sencillo, ¿vale? Entonces, no se ve, así que lo amplío un poquito. ¿Vale? Aquí arriba tenéis el número de binds que estoy mostrando por pantalla, ¿vale? Los binds, que los tengo por aquí, el controlador. ¿Vale? Los tengo, perdón, esto tiene que ordenar un poco mejor. Vale. Tengo aquí un servicio que me recupera, digamos, los más populares. ¿Qué es esto? Me hace un servicio que es un servicio al uso con una petición súper tonta, ¿vale? Una petición HTTP, lo devuelvo y con eso hago la carga inicial, ¿vale? Veis que hace un efecto así muy bonito de tal. Eso es porque ya automáticamente con Famous consigo tener esa perspectiva, ¿vale? Si yo quisiese una perspectiva un poco más agresiva, lo cambio por aquí, ¿lo veis? Porque de eso ya se encarga
se encarga Famous, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tengo el listado. Lo que hago es cuando cambia el listado, el número, en el controlador, tengo un watch por aquí. ¿Vale? Donde, pues nada, una tontería, reseteo el último bind que tuviese abierto, ¿vale? Y luego recargo los binds hasta el número que tenga. Vale. Entonces, aquí, como veis, cada bind lo tengo con este modificador, ¿vale? Entonces, este modificador que me establece una modificación sobre el HTML que está ahí debajo, colgando, ¿vale? Una transformación. Lo que hago es, lo repito para cada elemento que estamos viendo por ahí, y luego por aquí defino un enter y un leave, ¿vale? Que son las funciones que aquí sí me van a definir cómo puedo hacer esa transformación. Digo, oye, cuando entres, haz algo. Cuando salgas, haz algo. Entonces, el enter, que lo veremos por aquí, ¿vale? Tengo un set 1 y una duración de 1500, de un segundo, que este es el tiempo de la animación. Y aquí un callback para que continúe haciendo cosas. ¿Vale? Si yo esto lo cambio, va como mucho más rápido la animación. ¿Vale? Veis que es bastante trivial. Entonces, que este T, que es así un poco ambiguo, ¿vale? A cada bind yo le he puesto, ¿vale? Lo veis por aquí. En T, un transicionable. Este es un objeto de Famous, que lo que hace es, te crea un objeto que se va a hacer cargo de un valor, que va a cambiar. Entonces, inicialmente está a 0. Y cuando yo le digo 1 y con una duración de un 500, a ese transicionable alguien le va a estar preguntando en cada momento cuál es el valor que tiene que usar. Y si ha cambiado, pues bueno, lo actualiza en pantalla. En concreto, si nos vamos a HTML, ¿vale? Aquí se me ha colado algo, pero bueno. Cuando hacemos esto, recuperamos el valor. Otro ejemplo, por ejemplo, es de este código. Luego vemos otros más sencillos, ¿vale? Pero tenemos aquí dos capas con las que estamos haciendo muchos jueguecillos, ¿vale? Este es un ng-click tradicional de AngularJS. Y digo, cuando le hagas clic, actívame este bind para sacármelo, para ampliármelo. Entonces, ¿cómo conseguimos hacer esa ampliación? Pues es bastante sencillo. Cada bind, yo lo que estoy definiendo es ahí dentro, que luego esto se puede estructurar de formas mejores, ¿vale? Lo tengo todo un poco acoplado para el ejemplo. Pero tengo una propiedad que le he llamado scale, otra que le he llamado rotación i o i2, ¿vale? De hecho, esta se tendría que haber juntado. Le digo, pues, la escala me la cambias. En el eje X me la multiplicas por 2, en el eje Y me la multiplicas por 2. Por eso hace ese efecto, ¿vale? Si hubiese hecho aquí 2.5, por ejemplo, y selecciono 1, me está haciendo cosas un poco raras. Le cambio la escala por aquí. No sé por qué me ha cambiado así. Y luego, a continuación... vale, ya sé por qué me ha cambiado. Vale. A continuación, cuando tú llamas a una transformación de Famous, funciona con callbacks, al modelo tradicional. Entonces digo, transiciona el valor de 0 hasta 1 y al terminar, lánzame un callback. Y en ese callback, sobre otras propiedades que pueden ser propiedades que pueden cambiar en el tiempo, les digo, cambia a este valor. Entonces, nosotros desde la parte de JavaScript, lo que estamos haciendo es, tampoco sabemos ni siquiera del DOM ni de cómo se representa. Nosotros tenemos objetos que me representan el tamaño o que me representa cuánto ha rotado algo y en qué eje. Y eso es lo que vamos cambiando, ¿vale?
aquí está todo en el controlador. Probablemente cuando hagáis una aplicación seria lo metáis en directivas, que es lo que conceptualmente te está pidiendo el cuerpo, ¿no? Entonces, aquí, de esta manera, yo, de manera declarativa, soy capaz de entender qué es lo que está pasando. Primero cambio la escala y luego giro 2 capas. En este caso, si cargo esto, voy a poner la perspectiva original. Tengo la transición que me amplía y luego la que gira, las 2 capas, ¿vale? Y luego estas transiciones yo en el HTML las aplico donde quiera. Digo, por aquí me haces un translate, vale. Porque claro, cuando estoy haciendo el zoom también quiero moverlo en un momento dado. Me cambias la escala y luego me rotas. Entonces, aquí digo dónde están enganchando cada una de las transformaciones. No digo nada de cuándo se van a ejecutar. O sea, pongo los enganches y luego en la parte de JavaScript ya sí que establezco el orden de esas transformaciones. ¿Vale? De todas maneras, como este ejemplo era como muy lioso, para cuando os descarguéis los códigos fuentes, os he puesto algún ejemplo que es más sencillito. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo con un binding de velocidad de unos cubitos con un poquito de perspectiva. ¿Vale? Este ejemplo se entiende bastante mejor. ¿Vale? Entonces, ¿cómo estoy haciendo esto? Pues tengo aquí, esto de aquí, tengo 4 capas que me representan las 4 capitas que forman ese pequeño cubo. ¿Vale? Entonces, para cada capa lo que hago es la muevo a un sitio y luego la giro. O sea, tengo una que está así, otra que está así, otra que está aquí y otra que está aquí. Y una vez que las he declarado todas ellas, fijaros que todas ellas están al mismo nivel. Como están todas al mismo nivel, con esta etiqueta que tengo aquí encima, ¿vale? Lo que hago con este atributo es rotarlas todas a la vez. Por eso funciona bien Famous, porque yo establezco una rotación por aquí y luego a continuación cae una traslación más otra rotación, ¿vale? Y él va a combinar, va a ir multiplicando las matrices que reflejan esas transformaciones para que cada capa se cambie. Y este rotate I que vemos por aquí, que está en el scope, es un transicionable. ¿Vale? Yo desde aquí estoy estableciendo en el ejemplo del controller, que es muy tonto, ¿vale? Me definieron mi transicionable, entonces a Famous ya sabe que es algo que puede cambiar, le está preguntando constantemente, ¿vale? Y le digo, oye, timer, que es una función que se va a ejecutar en cada tick de Famous, ¿vale? Y esto es importante. Esto no es un setTimeout ni un setInterval. Es una función que se ejecuta en cada tick de Famous y Famous funciona con el requestAnimationFrame. ¿Vale? El problema del setInterval o setTimeout es que se pueden acumular todos y ejecutarse todos muy rápido y que cuando no estás en la pantalla se siguen ejecutando. ¿Vale? Entonces yo aquí tengo pues, una velocidad y entonces le digo, en cada tick coge el valor anterior y le sumas la velocidad. Entonces simplemente está cambiando el valor. Aquí sin transiciones. Y así funciona esto. ¿Vale? En cada requestAnimationFrame se ejecuta esa función que está en el timer y cambia el valor. Lo cambia el valor a la capa que tiene esos 4 dentro. Entonces, digo, esta ha cambiado a 1 grado más. Entonces, la capa de abajo, que tiene una traslación, que eso está definido por una matriz, y otra capa que está definida con otra rotación, multiplica esas matrices y si yo me voy a inspeccionar el elemento, ya lo veis por aquí. Espera. ¿Vale?
aquí veis cómo están cambiando todos los valores de la transición de CSS3. ¿Se ve? ¿Vale? Esta en concreto es la capa que tiene el Hola Mundo. ¿Vale? Entonces, simplemente trabajando de esta manera es con lo que conseguimos el rendimiento de Famous. ¿Vale? Las transformaciones las aplica en un único sitio. Como veis, tengo esta capa que es la final, pero no tengo la capa, no tengo una representación en el DOM de la capa que hace la transformación del bloque completo. Entonces, le ahorramos elementos en el DOM al navegador. ¿Se entiende? Es sencillo. Bueno, ya ahora que vemos esto de aquí de Matrix 3D, comentaros, que no lo he dicho antes, Famous estaba muy pensado para aplicaciones móviles, que lo he dicho antes. Entonces, en los móviles funciona muy bien Safari, funciona muy bien Chrome, pero Explorer no. Entonces, esto no funciona con Internet Explorer, ni el 11, ¿vale? Porque le falta temas de CSS3 de 3D, ¿vale? Y entonces el tema de perspectiva y tal todavía no lo tiene. Un día que lo tengan podremos utilizar esta librería para web públicas y dando servicio a todos los navegadores, aunque en las últimas versiones, ¿vale? En la última versión, en el caso de Explorer. Espero que en el 12 esto pueda funcionar. El otro ejemplo que os iba a traer es también una chorradilla, ¿vale? Es pues unos planetitas que están aquí dando una vuelta, uno con alguna luna, ¿vale? Y aquí tengo un control de velocidad. Que veis que, oye, pues va bien, ¿no? De velocidad. Y de hecho parece que va a saltos, pero aquí no va tan a saltos, ¿eh? O sea, es por la VGA, esta del proyector. A Saturno, que se le ve como que va pa, yo aquí lo veo muy fluido, ¿vale? Está yendo a 60 frames por segundo, aunque el proyector no da tanto. Entonces, da mucho rendimiento. Aquí también, esto es un ejemplo que es bastante más sencillote que el primero, ¿vale? Os lo voy a enseñar. ¿Está moviendo el azar o si tiene la relación real? Quise poner la relación real. Los primeros sí que la tienen, pero es que los otros, creo que Neptuno Urano se te iba a 138 años y entonces hasta que movieses un poquito, o sea, o veías los de abajo que no lo veías, o no, entonces los últimos ya van un poco más rápido de lo que es la realidad. Y las distancias no son realistas, ¿eh? Y el Sol es más grande respecto de la Tierra. No, a ver, todos los planetas tienen 40 píxeles aquí. He puesto la imagen, ¿vale? No sé si os fijáis que además, para ilustrar el tema de la composición de movimientos y de superficies, he metido aquí a Júpiter un par de lunas, ¿vale? Estas son las fotos de Io y de Europa. Y a la Tierra, que está ahí un poco mareada, está la Luna, ¿vale? También la Luna aquí va más lento de lo habitual, ¿vale? Porque gira 4 veces al año alrededor de la Tierra. O sea, no es realista. Entonces, aquí, básicamente lo que he hecho es... Tengo aquí un JSON que podría haber traído perfectamente de una petición Ajax, ¿vale? Donde pues, me defino mi sistema planetario, ¿vale? Lo he sacado al Sol y entonces voy teniendo cada planeta y coloco sus satélites alrededor, ¿vale? Y aquí el periodo es el periodo relativo, digamos, de rotación, donde he puesto que la Tierra tiene un periodo de un año, ¿vale? Entonces, estos de aquí sí estaban cogidos hasta Marte y en Júpiter ya tuve que cortar y inventármelos para que se viese un poquito más. Entonces, como funciona el ejemplo, que es bastante sencillote, ¿vale? Es a cada planeta le agrego un transicionable que me representa ese valor que va cambiando, ¿vale? Que es el cuánto ha girado, ¿vale?
sobre el eje Z, en este caso. ¿Vale? El eje X es para allá, el eje Y para allá, y el eje Z sale disparado hacia afuera, ¿vale? De la pantalla. Y entonces yo quiero que giren así, alrededor de este eje. Entonces, para cada planeta, pues le añado un transicionable que empieza en 0, que es la posición inicial, y luego cojo los satélites y le vuelvo a añadir ese transicionable. ¿Vale? Y luego tengo aquí el timer, que se ejecuta en cada tick. ¿Vale? Cuando os decía que se ejecuta cada tick, es fijaros las posiciones, ¿no? Que están ahí, me voy a otra pestaña, vuelvo y siguen en su sitio. O sea, no se mueve cuando yo no estoy viendo la pestaña. Porque no... No consume recursos, efectivamente. ¿Vale? Que para aplicaciones móviles también es importante. ¿Vale? Si tengo un par de pestañas, que no me esté acumulando cosas por ahí detrás, ¿no? Pero bueno, incluso para un portátil, si estás escaso de batería, pues que consuma, pues te fastidia, ¿vale? Lo paro, tic, y vuelvo y la luna, la Tierra sigue por ahí abajo. Entonces, básicamente, lo que hago es en el transicionable, en el valor de rotación, le añado, pues igual que el truco de antes, la velocidad. Y luego muevo los planetas asociados. ¿Esto cómo se representa en el código HTML? ¿Vale? Para conseguir estas animaciones. Pues, a ver, parece un poco más... Vale. Parece un poco complicado porque lo he hecho aposta un poco complicado. Porque hay una cosa que quise meter que era jugar con la perspectiva. Nosotros vamos a la... Yo tengo aquí puesto, esta es la capa del Sol. No, esta es la del spinner, perdón. La del Sol es esta. No, me estoy equivocando. No, estos son los inputs. ¿Vale? Esto es el Sol, ¿lo veis? Por aquí, el Image Sun. ¿Vale? Que ahora tiene un par de modificadores por aquí, que ahora os comento. Y aquí tenemos un repeat para cada planeta dentro del listado de planetas del scope. Y luego dentro, esto tiene por aquí una traslación, ¿vale? Que depende del index, ¿vale? Que lo que estoy haciendo es, en el momento inicial, tengo el Sol aquí, tengo el primer planeta aquí. El segundo, pues un poco más lejos. El segundo, el tercero, un poquito más lejos. Que es, voy a bajar un poco de tamaño, ¿vale? Es esto de aquí. Cuando tú haces una traslación, pasas un array con 3 valores, como te traslado en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Entonces digo, los voy a ir echando para la derecha un poquito. Y entonces, en el eje Y y en el eje Z pongo valores 0 y la matriz en la parte del eje X es la que va creciendo en cada iteración. Aquí el FA origin es para situar el origen de las siguientes transformaciones. ¿Vale? El origen de una transformación normalmente es la esquina superior izquierda. ¿Vale? Y si yo tuviese una imagen de un planeta que he movido por aquí, estaría girando desde aquí arriba a la izquierda. Entonces, si quiero rotarlo sobre el centro, ¿vale? Tengo que trasladar ese eje. Luego además, bueno, antes de eso, o sea, lo he rotado por aquí, pero luego he hecho por encima, ¿vale? Una rotación con el planet.rotate, que es el transicionable, ¿vale? Con lo que al final lo que hago es, mi planeta lo giro sobre el eje Z y luego en el eje X original lo lanzo lo que corresponda. Y entonces eso hace que gire, ¿vale? Nada más, ¿vale? Esta combinación que tenemos aquí, que me sitúa que la Tierra esté aquí o aquí, porque me lo gira y luego me lo transiciona, se aplica sobre cada una de las lunas, donde hago lo mismo, pero ya partiendo de aquí. Entonces, estoy componiendo animaciones de manera muy sencilla, ¿no? Digo, aquí, cada luna, mira, rotas, como sea, y luego me la trasladas lo que corresponda. Si es la primera, pues estará más cerca del planeta, y si es la segunda, estará un poquito más lejos, ¿vale?
Y eso lo vemos en la parte de satélites, donde hago exactamente lo mismo, ¿no? Roto en el eje Z y traslado. Entonces, él automáticamente ya me está combinando las dos transformaciones. ¿Vale? ¿Por qué hay tanto FA modifier por ahí para arriba y para abajo? Que parece que hay uno de más. ¿Vale? Es porque tengo aquí un segundo slider que lo que hice fue rotar toda la escena, ¿vale? En este caso, sobre el eje X, ¿no? Que es este. ¿Vale? Sube, y veis que van por detrás y por delante. Entonces, claro, la animación, o sea, la rotación sobre el eje X es trivial. Cojo el slider, digo entre 0 y 90, y lo multiplico por pi medios, ¿vale? Y yo tengo una rotación de toda la escena, ¿vale? A través de un transicionable que he llamado perspective. ¿Vale? Con eso roto todos los planetas. ¿Vale? Y me salió la primera, pero tuve un problema. Y es que los planetas son imágenes planas, no son pelotas. Y entonces me quedaron todas aplanadas. Y no veía nada. ¿Vale? Y entonces, claro, lo que tuve que hacer fue deshacer las rotaciones de los planetas para que estuviesen en su sitio. Tuve que deshacer la rotación, pero ya en cada uno de los planetas y en el Sol, del eje X y del eje Z, para dejarlo en su situación actual. Y en el caso de las lunas, tenía que combinar la Z del planeta con la de la propia luna. ¿Vale? Entonces, cuando veis por aquí un FA rotate con el menos, es deshacer esa rotación. ¿Vale? Por aquí. Entonces, claro, esto es aquí donde termina el ejemplo, pero como veis, una de las cosas que tiene curiosas es que yo concateno las animaciones como quiero, pero luego las transformaciones, cuando me las defino por aquí, es muy fácil razonar acerca de ellas también, de cómo se aplican, por un lado, y de cómo se concatenan, por otro. Puedo hacer animaciones todo lo complicadas que quieran, aparte de JavaScript, pero luego al aplicar por aquí transformaciones con todas las directivas de Famous, soy capaz de razonar de, se me ha doblado, entonces tengo que deshacerla por aquí. Y no tengo que programar JavaScript para eso. Entonces, por esto os decía que habían conseguido realmente la gente de, no me acuerdo cómo se llama el chaval, de Thomas Street, resolverlo muy bien y conseguir un framework que realmente te daba lo mejor de dos mundos para meter en tu aplicación de AngularJS, que tradicionalmente ha sido un poco sosa en cuanto a movimientos, ¿vale? Ese punto que te faltaba, ¿vale? Y realmente pues soltarte el pelo con todas las posibilidades que te da Famous, que son una barbaridad y que yo no conozco ni la mitad de la mitad, ¿vale? Así que, bueno, estos eran un poco los ejemplos, ¿vale? En la presentación esta que luego compartiremos a través del Meetup, os pongo aquí un listado de recursos, ¿vale? La librería de Famous Angular, información de cómo integrar, varios documentos en las presentaciones en las que me he basado para preparar la charla de hoy, ¿vale? La API, que es bastante potente, ¿vale? Sí que es cierto que hay una resistencia inicial, igual que empezar con Famous es como súper directo, con la parte de Famous Angular cuesta un poquito más hasta que te haces a lo que es la sintaxis de Famous y los conceptos de Famous, pero luego poco a poco las cosas van encajando en su sitio y se van resolviendo con cierta sencillez. Y pues nada, eso era lo que yo os quería contar por hoy. Muchas gracias. Y ahora preguntas que podéis tener. César, ¿qué pregunto? ¿No? Si tienes directivas, ¿Puedes? Si no, pregunta y repito yo la pregunta. Vale. si tienes directivas propias, ¿las puedes aplicar directamente en las etiquetas de FA? Sí.
¿Y si son o sea, directivas? dentro, claro. O sea, dentro de cada superficie tú puedes aplicar todo lo que quieras, sin ningún tipo de problema. Es decir, si esto va a ser complicado, pero bueno, vamos a ver. Vamos al ejemplo 1, que es más sencillote, ¿vale? Lo tengo por aquí, ¿vale? Entonces, si yo tengo una directiva propia, es cualquier directiva. O sea, como está planteado esto, es realmente cualquier directiva. Entonces, si yo me voy a una superficie, ¿vale? Y pongo aquí un... Claro, estaría ahí. ¿Vale? Me vengo aquí. A ver. Vale, aquí hay que escribir rápido. Vale. Good. Pero como ves, si puedo seguir escribiendo por ahí detrás, y lo ves cómo va funcionando, cómo se llama, no sé si se ve desde detrás. Sí. Tirete. Vale, aparece por aquí. Tirete. Ese es el nuevo CAPTCHA, Sí, ¿no? CAPTCHA 3D. No lo es, pero bueno. Porque es más fácil escribir los campos con AngularJS que... Pero vamos, que esa es la idea, que realmente puedes combinar perfectamente cosas directivas nuevas tuyas de Angular con toda la potencia de Famous, ¿vale? No te coarta absolutamente en nada, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Tenemos camisetas para el que pregunte. Tú tenemos una en la oficina, porque hay pocas, pero reservada para... Hola, he visto que el Angular, o sea, que lo que es el index.html se ha convertido de repente en una aplicación completa de Famous, por lo que he visto en el código, ¿no? ¿Cómo? Todo el archivo, lo que sería el index.html, sería todo una aplicación de Famous. Estaría englobada dentro de... O sea, no necesariamente. O sea, quiero decir, Sí, ¿esto vale, tiene entiendo tu alguna pregunta. aplicación, ¿Puedes tener varias modo aplicaciones de Famous en paralelo dentro de una aplicación, por ejemplo? o incrustar en una parte de la aplicación Sí, en modo Canvas una lo puedes animación? hacer perfectamente, ¿vale? O sea, cada FApp que ves por aquí es una aplicación distinta. De hecho, si yo en mi aplicación, ¿vale? Es aquí un router, ¿vale? Y realmente yo tengo un único index HTML y dentro del index tengo UI view donde estoy cargando a las aplicaciones de Famous, ¿vale? O sea que realmente cuando estoy cambiando en la URL arriba no se me está recargando la página, estoy moviendo el estado de la aplicación. Entonces estoy arrancando en cada estado una aplicación nueva de Famous. Cada etiqueta FApp te instancia un contexto de Famous de ahí para abajo. Entonces tú podrías tener varias en paralelo sin que colisionen entre ellas. O sea, sin que tengas problemas de comparación. No había visto esto, pensaba que lo que... Que estaba colocado pensaba arriba que del todo. Esto estaba sustituyendo a... El NGApp. de Famous estaba sustituyendo a... No. Vale. Por eso. O sea, de hecho, más aún. El último elemento de un árbol de Famous es la superficie. La superficie es el contenedor final del HTML. ¿Vale? O sea, yo puedo concatenar transformaciones o vistas, que son agrupaciones de superficies, que a su vez pueden tener antes de la superficie otras transformaciones. Por ejemplo, un ejemplo de una lista es pues, un scroll view, donde tienes varias superficies y se encarga de ejecutar el scroll, o hace un poco pues, como de flexbox con cabecera, pie y cuerpo. O sea, tienes muchas combinaciones, ¿vale? O puedes tener un scroll así y otro por en medio. Bueno, muchos ejemplos que puedes ver. Pero cuando tienes una superficie donde ya estás metiendo contenido, ya no puedes colgar modificaciones por dentro. Si quisieses hacer eso, tendrías que meter desde la parte del HTML del DOM otra etiqueta, otra directiva FAApp para instanciar a partir de ahí una segunda aplicación de Famous. Entonces, no solamente pueden estar, digamos, side by side, una al lado de la otra, sino que tú puedes tener una aplicación de Famous, aquí una superficie y ahí dentro otra. Funciona. ¿Vale?
LM, no sé cuáles tenemos. L. Bueno. Sí, ya que estas, las camisetas son de la gente de Famous que nos las enviaron para los meetups, así que para eso están, ¿eh? ¿Alguna duda más? Sí. Antes has dicho que de Angular a Famous se puede hablar, pero al revés. O sea, por ejemplo, Sí. ¿podría yo saber desde Angular cuándo la Tierra da una vuelta al Sol? A ver, de Angular automáticamente habla con Famous, ¿vale? En cada ciclo de digest y demás escribe en Famous. Si yo cambio con AngularJS un valor como la velocidad, está automáticamente referenciada en el scope a la que tiene acceso el otro y hace un binding del atributo, ¿vale? Es como cuando vemos el curso de directiva, pues tiene un igual, digamos, para escuchar esos cambios, ¿vale? Y cuando detecta que ha habido un cambio, pues refresca lo que tenga que refrescar. Pero al revés, no ocurre de manera automática. No es que no se pueda hacer, pero es que no ocurre de manera automática, porque si eso ocurriese, interrumpiría. Porque imagina, pues eso, el ciclo de Famous es de 60 veces por segundo. Por cada elemento, sería una locura. Pero tú puedes colocar dentro del control de Famous, en los callbacks o en los eventos, tú puedes engancharte a eventos de Famous y ahí dentro, cuando quieras, decir, oye, ya ha dado una vuelta a este valor, ¿vale? Entonces, de ahí, de manera explícita, lanzas un digest de AngularJS para decir, oye, yo qué sé, he ejecutado tantos ciclos, cámbiame la imagen de la Tierra para que está en estado nocturno, para que la pase al otro lado y que se vean las luces de las ciudades en vez de como que está de noche. Eso lo puedes hacer, pero lo tienes que hacer tú de manera explícita. Pero él automáticamente no lo va a hacer, no va a estar enviando esa información a Angular porque si no nos cargaríamos el rendimiento. O sea, sí se puede comunicar, pero lo tienes que hacer tú de manera explícita y saber cuándo quieres hacerlo. ¿Vale? A ver, cuando tú vas creando a través de las directivas, vas creando los distintos, digamos, el árbol que Sí. tienes en Famous, según vas creando, evidentemente, o sea, según Angular va procesando, va haciendo todas las llamadas y demás, va creando el árbol. Pero si tú, por ejemplo, estás usando un UI router y tienes varias vistas, a la vez esos árboles de Famous que se han creado se destruyen solos, hay que destruirlos de alguna manera automática, Sí, manual. es como directivas. Pues, no he visto la implementación, pero vamos, tendrá su scope $OnDestroy para desregistrarse y registrarse automáticamente. O sea, que es todo automático, ¿no? Sí. Por eso, realmente, cuando yo tenía el NG Repeat y movía y se agregaban y se quitaban, realmente me estaban desapareciendo directivas, copias, con sus scopes por dentro. O sea, hasta a nivel de aplicación también, a aplicación, Sí. digamos, de... Vale. ¿Vale? Lo único que es raro que tengas a nivel de aplicación una directiva de Famous con FApp y modificadores y luego tengas... Bueno, podrías tener las superficies dentro de las aplicaciones relacionadas con la arriba, ¿vale? Porque conceptualmente sería difícil de mantener. Probablemente te crearías una superficie que englobaría el UI router, el UI view, perdón, y luego ya dentro tendrías otra aplicación de Famous para cosas específicas. Sí, bueno, Pero bueno, que eso es el todo caso que tenía práctica. en la mente era al revés, tener un eje view y, digamos, dentro tener distintas vistas que al final son HTML con distintas aplicaciones Sí. generadas por los controladores. Sí. Pero eso, o sea, la idea es que si hay algo falla, que puede fallar, es para abrir un bug en esto y que te lo corrijan, ¿vale? Entonces, Hola. A ver, yo no conocía Famous, la verdad, me ha parecido interesante. Y me ha salido una duda. sí. Básicamente, hemos con Angular creado un DOM y él después ha hecho, se lo ha calzado y lo ha puesto todo al mismo nivel. Sí, eso es. Aparte de los problemas que tiene con el Explorer, ¿vale? Que, bueno, si la nueva versión del Explorer lo soluciona, se podría empezar a utilizar. De accesibilidad, ¿qué problema? O sea, ¿hay algo que permita un lector de JAWS decir? Porque claro, ya me ha roto todo lo que es la semántica que me daba el DOM. ¿Sabes si existe algo que más o menos saque una foto estática de lo que había y ignore todo eso?
Buena pregunta. A ver, bueno, lo primero es que estamos hablando de aplicaciones móviles, ¿vale? Ahora mismo, porque como no hay soporte Explorer, entonces me quito la parte de escritorio, que es la más difícil. A ver, si tú... Realmente la pregunta venía no por móviles, sino por un... Sí, a nivel de accesibilidad, a ver, lo suyo es... el equipo de Angular está trabajando, ya han sacado ya bastantes cosas, fuertemente la parte de NG-ARIA, ¿vale? Para añadir toda la parte de accesibilidad en Angular. Por ahí había visto Entonces, iniciativas. tú puedes enganchar eso sin problemas, ¿vale? Claro, si yo tengo los planetas moviéndose, tampoco dice mucho, ¿vale? Si Famous te esconde algo de pantalla, ¿vale? Tendrías que colocar tú algo si quieres que eso tenga un reflejo en la parte de accesibilidad para indicarlo, pero estoy pensando que no, si está oculto es que no lo sé, no he probado, porque en algunas de las cosas que he puesto yo, por ejemplo, con CSS tú puedes decir que cuando algo se gira a más de 180 grados se vea, aunque esté invertido, o que se oculte. Por defecto se oculta. No sé si cuando se oculta automáticamente ya el lector de pantalla, por ejemplo, no te pilla eso, ¿vale? O sea, ahí hay unas cuestiones que yo no he trabajado. Muy tricky la pregunta. No, está muy bien planteada, ¿vale? Pero yo de momento me apoyaría con las directivas de NG-ARIA que han sacado, ¿vale? Date cuenta que lo que hace Famous es transformar cosas por pantalla, ¿vale? Te altera un poco la estructura del DOM, entonces a la hora de navegar ¿te puede afectar? Sí, tampoco lo sé, por el tabulador y demás, aún así te lo sigue manteniendo, ¿vale? Como está presente en el DOM. Entonces ahí yo no creo que se vea afectado. Pero las transformaciones en sí pueden afectar a la accesibilidad, pero no tanto al tema de anotaciones, sino como que es que te ha cambiado el alfa y ya no se ve el contraste, o es que el tamaño no es el adecuado, entonces es más accesibilidad en esa línea que lectores de pantalla. O sea, yo creo que el lector de pantalla no se ve muy afectado por el hecho de que tú con Famous muevas una cosa. A no ser que el orden Sí, luego no se más venía corresponda. por precisamente al romperte todo el esquema que tenías y ponértelo todo al mismo nivel. Pero te da igual, pero eso no te afecta, porque tú date cuenta que de cara a un lector de pantalla, ¿vale? Lo que haces es coger tu estructura en árbol y colocarlo en fila india. Entonces, esa fila india se sigue manteniendo, a pesar de la transformación de Famous. Famous te quita las etiquetas que tú ves de Famous y te lo aplana un poquito, pero cuando eso que está aplanado lo serializas, los elementos a los que va a acceder el lector de pantallas deben ser igual. Entonces, yo por ahí no lo he probado. Mi sensación, que no impacta demasiado. Impacta más, ya te digo, yo creo que más el tema de qué animación estás haciendo y si traes algo a pantalla que digas, ahora está visible para el lector de pantalla y para eso te puedes apoyar en las directivas. Yo creo que eso es un problema que podrías tener también con una transformación CSS3 normal y corriente. Bueno, algo que tienes escondido y ahora entra, quieres que sea seleccionable. Pero ese problema también no es propio de Famous, es de la interacción de tu aplicación. ¿Vale? Un poco desde la ignorancia. Visto el esfuerzo que se está poniendo en el tema del CSS3 y animaciones y efectos y de todo lo que se está planteando ahora con WebGL y todos los motores gráficos que se están portando a los navegadores y todo el esfuerzo que se está volcando, exactamente dónde se situaría Famous con respecto a ese pequeño... Sí. A ver, el equipo de Famous está trabajando para que todas estas transformaciones las puedes aplicar sobre WebGL. Famous además te proporciona un motor físico. Hay transiciones que son más para un interfaz de usuario tradicional, ¿vale? Pues cosas que con distintas aceleraciones y más se paran a cabo de un segundo, o tienes transiciones físicas que pueden durar indefinidamente, ¿vale? O colisiones y demás. Entonces, toda esa parte te puede ayudar para cuando tienes la parte de WebGL simplificar. De hecho, hay unas demos por ahí de gente que está trabajando con eso espectaculares. O sea, entonces, como motor
para gestionar WebGL, Famous va a ser fantástico. ¿Vale? De cara a CSS3, ¿vale? Yo tampoco estoy muy al tanto de todas las novedades de keyframes que van sacando, ¿vale? Pero Famous se apoya mucho en la parte de CSS3, en las transformaciones. Pero todo lo que es el cálculo de cómo es cada una de las animaciones es la que resuelve internamente, ¿vale? Entonces, se apoya, quita alguna responsabilidad a CSS3 porque cree que él la puede hacer mejor por fuera. Pero luego en otras cosas se apoya enormemente. O sea, si te fijas, esto funciona porque es transformación CSS3 y es lo que le permite además tirar de la tarjeta gráfica, ¿vale? Pero sí que tienen un motor físico potente y están trabajando para que funcione todavía mejor en la parte de WebGL, ¿vale? Entonces, tiene un sitio para hacer aplicaciones y para que tú seas productivo a la hora de hacer esas animaciones, ¿vale? Es muy expresivo. Es, bueno, lo que decía CSS, muy expresivo nunca va a ser. Y si habéis trabajado con keyframes y demás, es que es un aburrimiento. Bueno. ¿Algo? Es extensible. Hay librerías de terceros, por ejemplo, física. Bueno, para física Famous ya tienes, pero sí es extensible. Famous funciona con... Bueno, internamente utiliza require y demás, ¿vale? De hecho, cuando veáis los códigos fuentes, las librerías de Famous, ellos exponen un $famous con el que al más puro estilo require, ¿vale? Require síncrono, digamos, te traes las librerías que necesitas y te las pones en el contexto de controlador. Pero Famous es muy extensible por sí mismo. Yo puedo crearme un objeto que me representa una vista que tiene mucho comportamiento dentro de la naturaleza que sea. O puedo definir nuevas transiciones si no me gustan las que hay. O sea, las piezas de Famous son fáciles de extender. Y esto que vemos por aquí, estas importaciones, ¿vale? Es muy fácil que en un momento dado te importes piezas tuyas con un scroll view o una pieza de un tercero que te haga algo parecido a un flexbox con Famous, con el que puedas tú manejar directamente con transiciones de Famous. O sea, en ese sentido, Famous es muy extensible y por eso es un poco el enfoque que tienen ellos. Es decir, yo desde aquí me puedo importar en la parte imperativa todas las librerías de Famous que quiera. Luego ya en la parte del DOM habría que ver si hay directivas de esas terceras librerías, pero que probablemente se haga rápidamente. Al final, esto es como cuando tienes una librería en Node.js y la metes dentro de un plugin de Gulp. O sea, el plugin de Gulp hace muy poquito, básicamente llama a la librería con un par de interfaces, ¿no? Pues aquí será lo mismo en el navegador. Si que hace una directiva que utilice un plugin de Famous, será bastante inmediato. ¿Vale? ¿Alguna duda más? ¿No? Muy bien, pues lo dejamos aquí por hoy. Muchas gracias a todos por haber venido. ¿Eh? Ah, sí. Los que tenéis camiseta, ¿por qué no os venís y os la ponéis y nos hacemos una foto? ¿Vale? Que a los chicos que nos las han regalado seguro que le hace mucha ilusión.